Todos. Bueno, ya tenemos 40 minutos de retraso. Vamos a correr un poquito porque igual tengo actividad asistencial en la tarde. Ya tuvieron la oportunidad de escuchar a su decano, su futuro decano. Bueno, yo soy la doctora Rosario Mayorga. Ya han rotado algunos grupos con nosotros. Soy de acá del servicio de gastro, soy gastroenteróloga. Pertenezco también a la unidad de hígado de acá del hospital. Ya en los últimos 2 años estoy haciendo docencia, soy profesora contratada, por si acaso yo no soy del grupo que ha entrado, soy docente contratada, soy sanmarquina como ustedes, y bueno, siempre es un gusto dictar clases a chicos de San Marcos, ¿no? De mi universidad. Entonces, bueno, vamos a hacer esta clase. Esta primera teoría que me han asignado es una teoría de un tema que es un tema interesante, pero no es un tema tan frecuente, ¿ya? Es importante que lo sepan, porque van a haber situaciones en las que van a hacer diagnóstico diferencial con este tema, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. No es una enfermedad muy común. En realidad son un conjunto de enfermedades que tienen un origen no muy claro, ¿ya? El origen de estas enfermedades es muy claro. Generalmente va a haber un cuadro inflamatorio persistente. ¿Qué lo causa? ¿Cómo sucede? No es muy claro. Eso les invito a ustedes a que hagan búsqueda de algunas revisiones, propuestas de mecanismos fisiopatológicos por los cuales se desarrolla la enfermedad inflamatoria intestinal y por qué tiene mucha relación con otras enfermedades sistémicas. Es una enfermedad mediada inmunológicamente. En ocasiones se ha pensado, se ha visto que puede tener alguna causa infecciosa que lo desencadene, o sea, que estimule el inicio de esta enfermedad, pero no siempre van a encontrar un agente infeccioso. Y también tiene una característica importante, que va a tener periodos de actividad, que le llaman brote, y periodos de remisión en el que el paciente no tiene ningún síntoma. Generalmente, cuando ustedes diagnostican una enfermedad inflamatoria intestinal, el paciente puede responder al tratamiento, pero siempre debe tener un seguimiento, siempre, porque probablemente en meses o en años vuelva a presentar un brote con las mismas características del inicio o peores incluso. Entonces, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, o cuando les digan, este paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, son 2 tipos, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa, bueno, como su mismo nombre lo dice, es una enfermedad inflamatoria que afecta básicamente al colon. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que puede afectar todo el aparato gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, y la afectación es más transmural, o sea, puede afectar todo el grosor, digamos, de las capas del estómago, del intestino, y tiene una distribución más discontinua. Le llaman skip lesions, que por ejemplo tiene en una parte del colon transverso, luego está limpio, luego en el colon sigmoides otra vez. O sea, salteaditas. Y también otro término importante que siempre deben recordar y que siempre es pregunta de examen, que se suele presentar con fístulas, con estenosis o con abscesos. Entonces, ambas enfermedades inflamatorias comparten algunas manifestaciones clínicas comunes. La característica principal de estas enfermedades inflamatorias suele ser la diarrea, ya es lo principal. Suele haber diarrea, suele haber dolor abdominal, suele haber pérdida de peso en su evolución, pero las complicaciones y el manejo pueden ser diferentes dependiendo del momento y dependiendo del tipo de enfermedad. Entonces, para que se hagan una idea, el estudio del colon, la colonoscopía, es bien importante en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la colitis, como su mismo nombre lo dice, afecta el colon. Y es una enfermedad que básicamente afecta a la mucosa y de repente la submucosa. En cambio, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede abarcar todo el grosor de la pared intestinal y tiene otras características. Esto, por ejemplo, es una foto a nivel del ciego. Y se ha perdido totalmente la anatomía del ciego. No se ve la válvula, no se ve el orificio apendicular, no se ve nada. Y es porque todo está afectado por este patrón. A diferencia de la colitis, en la que suele haber varios grados, incluso en el grado más leve solamente puede haber un enrojecimiento de la mucosa del colon. Entonces, vamos a ver primero la colitis ulcerativa. Ok, entonces ya dijimos que son enfermedades inmunomediadas, hay muchos factores probablemente que originan esta enfermedad. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar una friabilidad difusa, erosiones en las paredes del colon. Generalmente, cuando el paciente tiene cierto grado de colitis, va a haber sangrado. Cuando es leve, como solamente va a haber un enrojecimiento, inflamación superficial, no va a haber sangrado. De repente solamente va a haber diarrea. Pero cuando ya es más profundo, cuando ya hay úlceras, van a encontrar sangrado. Esta colitis ulcerativa
entre los dos es la más frecuente. ¿Ya? Enfermedad de Crohn, bien raro que van a ver. Yo habré visto 2 casos, creo, en toda mi carrera. No hay mucha enfermedad de Crohn. Se parece mucho a la tuberculosis intestinal, eso sí les voy a comentar más adelante. En cambio, la colitis ulcerativa sí es un cuadro relativamente frecuente. En jóvenes, en personas mayores, es muy frecuente. Entonces, este proceso de la colitis sí puede afectar, como les decía, mucosa y submucosa. Y puede ir en todo, puede abarcar todo el colon o puede abarcar solamente una parte del colon, ¿ya? Entonces, generalmente tiene una forma de presentación bimodal. Se puede presentar en cierta etapa en jóvenes, a partir de los 15 años o alrededor de los 15 años, y otro grupo en el que también va a haber un brote o mayor incidencia, digamos, es a partir de los 30 años. Es más común esta colitis en países industrializados. Acá les traje una prevalencia de 286 por cada 100.000 adultos en los Estados Unidos, por ejemplo. Es igual la prevalencia en hombres o mujeres. Hay algunos factores de riesgo, pero son más datos epidemiológicos, por ejemplo, vivir en una zona urbana, tener antecedentes familiares de colitis, haber tenido una infección reciente por salmonella, Clostridium difficile, Campylobacter, haber dejado de fumar, por ejemplo. Les puede sonar a que el tabaquismo es protector. Bueno, hay reportes que dicen que los que fuman más tienen menos riesgo, pero no es que nadie les va a aconsejar pues, que se pongan a fumar para que no desarrollen colitis. Pero sí se ha visto que cuando dejas de fumar, aumenta la prevalencia de colitis ulcerativa. Lo mismo pasa con las personas que han tenido apendicectomía. Parecen tener menor prevalencia de este problema. El uso activo del tabaco, o sea, los fumadores, el consumo del té, también algunos tés chinos se han asociado a menor incidencia y haber sido amamantado durante la infancia. Son factores pues epidemiológicos que a veces uno dice, ¿por qué será? Pero no necesariamente van a recomendar eso. Entonces, esta es una foto de una colitis. En una colitis ustedes van a ver edema. Si ya los que han pasado de repente por gastro han visto colonoscopías, así no se ve la mucosa del colon. La mucosa se ve un color rosadito pálido, casi naranja, delgadita las paredes, no se ven estos pliegues tan edematosos. Estas zonas blancas son zonas de fibrina blanca porque ha habido exudado, o sea, está inflamado, la mucosa se ha roto, está afectada. Entonces, esa es una colitis. Este es un gráfico con los factores que usualmente se suelen relacionar a la colitis, como ya les mencioné. Siempre en la colitis ulcerativa se ha asociado que deben haber factores genéticos, porque es una enfermedad rara. Generalmente lo ven más en países más desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, pero sí tenemos cuadros de colitis acá. Entonces, se entiende que deben haber algunos factores genéticos que tienen que ver con su desarrollo. La edad, que ya les mencioné, que tiene una forma bimodal de presentación, generalmente en jóvenes, 15 años y también alrededor de los 30, que es más frecuente según la forma de vida, generalmente en las zonas más urbanas va a haber más prevalencia de colitis ulcerativa. Han visto también que el fumar pareciera ser protector, el haber tenido una apendicectomía podría ser protector, y esto es importante, y esto da para ambas, ¿no? Ambas enfermedades inflamatorias intestinales se asocian mucho a otras enfermedades, como por ejemplo la espondilitis anquilosante, a la enfermedad de Parkinson, a la colangitis esclerosante primaria, que vemos mucho en hígado, y algunas neoplasias de colon. Entonces, esta es la patogenia que, como les digo, no está bien clara. Nadie les va a decir, ah, sí, la colitis ulcerativa se debe a esto. No, hay varios factores y cada vez aumentan más factores asociados. Últimamente un tema del que se habla mucho es la disbiosis, que es el cambio de tu flora intestinal que puede favorecer el desarrollo de fenómenos autoinmunes. Pero esto, como les digo, es para revisión. ¿Qué cosa deben plantear cuando tienen un paciente con diarrea, sobre todo si tiene diarrea con sangre? Obviamente, lo primero que tienen que hacer es descartar que ese paciente no esté con una diarrea de otra etiología, ¿no? Que no tenga una salmonella, una shigella, una escherichia, yersinia, Campylobacter, Clostridium, y eso lo pueden identificar mediante un estudio de heces. Pueden hacer un coprocultivo en una persona que tiene una diarrea persistente o diarrea con moco o diarrea con sangre, que suele ser la característica de esto. La disentería mediana también se debe considerar si el paciente tiene algún antecedente epidemiológico, ¿no? Si ha hecho un viaje o ustedes consideran que puede haber estado expuesto. Si es un paciente infectado por HIV o inmunocomprometido por otra cosa, deben buscar también algunas infecciones virales. El citomegalovirus, el herpes, pueden causar úlceras también a nivel del tracto gastrointestinal y puede presentarse con un cuadro parecido a una colitis ulcerativa.
Otras causas de diarrea con sangre, por ejemplo, si el paciente está en una situación más crítica, pueden considerar una colitis isquémica, puede haber habido una trombosis de la arteria mesentérica, algo que le esté causando una isquemia intestinal. Obviamente el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn, es raro que la enfermedad de Crohn afecte solo el colon, como para que lo confundan, pero puede pasar. Y hay colitis inducida por medicamentos o por radiación. También, como les dije, si el compromiso de la colitis no es tan severo, no van a haber úlceras, por lo tanto no va a haber sangre, entonces puede haber una diarrea simple, ¿no? Una diarrea persistente, pero sin sangre. Entonces ahí hay que hacer diagnóstico diferencial con la colitis microscópica, que es una causa de diarrea persistente, que solo se diagnostica con biopsia, porque en la colitis microscópica, como su mismo nombre lo dice, cuando hacen la colonoscopía el colon se ve normal. Pero ustedes toman biopsia porque tienen sospecha, porque el paciente tiene una historia de diarrea crónica, baja de peso o algo que les haga sospechar en una colitis microscópica. El síndrome de intestino irritable, obviamente ahí ustedes dirán, ese es un trastorno benigno, no tendrían por qué haber signos de alarma, pero puede considerarse en el diagnóstico diferencial en ciertas situaciones. La enfermedad celíaca, que también se suele presentar con cuadros malabsortivos o alguna intolerancia alimentaria. Entonces, el síntoma más frecuente es la diarrea, y la diarrea con sangre sobre todo. Otros síntomas que pueden haber, el dolor abdominal crónico, persistente, el tenesmo y la urgencia fecal. El tenesmo, para recordarles, es la sensación de la evacuación incompleta. Es como que van al baño, sale del baño y sigue sintiendo que tiene todavía algo por defecar. Ese es el tenesmo. Y eso es muy típico de la colitis ulcerativa que afecta al recto. La que solo afecta al recto. Hay una que afecta al recto que es la proctitis. Entonces, existen también, y esto también quiero que lo recuerden, si algunas cosas van a recordar de estas clases que como no es una patología que van a ver con frecuencia, probablemente no recuerden muchas cosas, pero esto es bien importante. Cuando tengan pacientes con otro tipo de enfermedades, generalmente reumatológicas, pacientes con artritis, con espondiloartropatías, que tengan estos hallazgos de eritema nodoso, pioderma gangrenoso, que son lesiones raras, generalmente por vasculitis, piensen que puede tener también esta enfermedad asociada, porque se asocia mucho al pioderma gangrenoso, a uveitis, a iritis, y también, y eso sí es algo que nosotros vemos en mi servicio, es la colangitis esclerosante primaria. En eso hay una asociación muy directa. Si nosotros diagnosticamos un paciente con colangitis esclerosante primaria, le estamos pidiendo automáticamente una colonoscopía, aunque no tenga síntomas. ¿Ya? De todas maneras, eso es una asociación bien fuerte. Igual me imagino que los reumatólogos, cuando ven un paciente con artritis, pensarán, de repente tiene una colitis. Nosotros lo que más vemos es esto. Y en la colangitis esclerosante primaria, que es un tipo de enfermedad hepática autoinmune, buscamos nosotros la presencia de colitis ulcerativa. ¿Y por qué la buscamos? Porque la colitis ulcerativa, como les voy a mencionar más adelante, es una condición que les puede aumentar el riesgo de cáncer de colon. Entonces, si ya yo sé que mi paciente tiene colangitis, tiene 50 años, puede ser que tenga una colitis, de repente le va a dar un cáncer, entonces tengo que chequearlo. ¿Ya? Tengo que chequearlo. Entonces, estas manifestaciones son solo un 6% más frecuentes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que en la población general. Y son más comunes en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa, estas manifestaciones extraintestinales. ¿Ya? Entonces, recuerden eso porque eso también, fijo, pregunta de examen. Entonces, manifestaciones clínicas, diarrea con sangre, dolor abdominal cólico, tenesmo rectal, la urgencia defecatoria. En el examen físico, si ustedes diagnostican o captan un paciente en etapas tempranas, probablemente no sea nada contributorio, el paciente puede estar normal, de repente todavía no tiene anemia, no tiene masa, no tiene nada, pero también puede debutar a veces ya con signos peritoneales, porque ambas enfermedades inflamatorias intestinales tienen algunas complicaciones, pueden ser muy graves, pueden llegar a perder el colon o cualquier parte del aparato digestivo. Entonces va desde nada hasta mucho, ¿ya? Pero lo más típico es el dolor, la diarrea con sangre. Estas son algunas manifestaciones clínicas extraintestinales que les he mencionado, por ejemplo, las articulares, las cutáneas, tienen mayor riesgo de trombosis venosa también. Ahora, como en toda enfermedad, en la mayoría de enfermedades actualmente, sobre todo en estas enfermedades que tienen tratamientos tan complicados, tan complejos, tan costosos y tan por largo plazo, es importante que ustedes determinen cuál es el estado de gravedad del paciente para que le den un tratamiento.
No va a ser lo mismo un paciente pues que tiene, por ejemplo, ¿no? Este es el índice de True-Love, que también es un índice muy común para catalogar a un paciente con colitis. Cuando llega un paciente con colitis a hospitalizarse, lo primero que preguntan, ¿cómo está su índice de True-Love? Eso van a escucharlo. Eso sí lo van a escuchar porque a veces pacientes tienen sospecha de colitis, aunque no llega a ser colitis, pero bueno. Entonces, el índice de True-Love. Entonces, ¿qué tienen que preguntar? ¿Cuántas deposiciones está haciendo, señor, al día? Si son menos de 4, se considera que puede ser un cuadro leve. 4 a 5 le da otro puntaje y más de 6 les da otro puntaje. Si tiene sangre, ya les he dicho que no todos tienen sangre, entonces si de vez en cuando hay sangre es un punto, si hay mucha sangre o si el sangrado es persistente va a tener más puntaje. La fiebre es una característica, como toda enfermedad inflamatoria, como en la pancreatitis, como en la hepatitis, puede haber fiebre. Acá es frecuente y la fiebre les indica mayor gravedad del cuadro. Frecuencia cardíaca, no, obviamente, porque si está con fiebre va a estar taquicárdico, si está inflamado tiene taquicardia. Si está anémico, obviamente estará más grave. Y esta pruebita que siempre la hacemos, que es la velocidad de sedimentación globular, que también, si está en unos valores más altos, tendrá más puntaje. Entonces, según este índice de True-Love, ustedes pueden determinar si la enfermedad está inactiva. De repente el paciente viene así, después de un mes que ya le dieron tratamiento, eso quiere decir que su enfermedad ya está inactiva. Que esté inactiva no quiere decir que le van a quitar el tratamiento, quiere decir que le van a dar un tratamiento de mantenimiento más suave, de acuerdo a las características que haya tenido el paciente. Si tiene de 7 a 10 puntos, estará con una crisis leve. Si tiene de 11 a 14, estará en una crisis moderada. Y si tiene más de 15, será una crisis grave. Eso les va a servir para dirigir el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Cuál es la prueba diagnóstica que más se realiza en estos pacientes? La endoscopía baja o colonoscopía. ¿Okay? De todas maneras, paciente con diarrea crónica, con diarrea con sangre, que no es una diarrea infecciosa, le van a tener que hacer una colonoscopía. Y el otro examen que es muy útil es la calprotectina fecal. ¿Ya? La calprotectina fecal tiene mucha utilidad en estas enfermedades inflamatorias, en ambas. Tiene alto valor predictivo negativo y nos ayuda a diferenciar la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, de un intestino irritable. Si tienes un paciente que tengo diarrea, pero tú lo ves y lo ves saludable, no parece, ¿no? Le pides una calprotectina fecal, ¿qué se hace? Se hace en Lima. Y ya. Entonces, de por sí solo, obviamente, no les hace diagnóstico, ¿no? Porque puede ser que tenga el paciente otra condición, digamos, un citomegalovirus que también le está causando calprotectina fecal positiva. Pero les sirve mucho. Entonces, un nivel normal de calprotectina fecal en niños, por ejemplo, se ha visto que excluye el diagnóstico de colitis ulcerosa y en niños sí tú podrías usar este examen y ya no hacerle la colonoscopia. Ya no hacerle. En adultos siempre es necesario hacer la colonoscopia, pero en niños esta prueba tiene mayor valor. Entonces, ya al niño ya no le haces la colono, con una calprotectina le puedes estar haciendo su tratamiento. Entonces, acá para que se fijen qué cosa es la calprotectina, ¿no? Es una proteína que está en el citoplasma de los neutrófilos. Entonces, si hay inflamación, los neutrófilos se van a acercar a la mucosa. Normalmente no tiene por qué haber inflamación, neutrófilos, nada en la mucosa del colon. Entonces, la presencia de calprotectina es bien sensible, es bien específica. Bueno, los cultivos bacterianos que ya les mencioné tienen que hacer prueba de toxinas de Clostridium difficile, exámenes para parásitos, tienen que hacer un hemograma, su velocidad de sedimentación globular, la PCR. Esas pruebas les van a servir para su índice de True-Love. Y también la calprotectina fecal, que de todas maneras tienen que solicitarla, y les puede servir también para ver la evolución. Si la calprotectina va bajando, se va normalizando, puede indicar que el paciente está respondiendo bien al tratamiento y puede indicar también que ya está en remisión sostenida. Entonces son esas pruebas que van a hacer. Entonces aquí tienen unas tomas para que ustedes vean. Todas son con colitis, pero si ustedes ven las figuras de arriba, esa es una mucosa normal, ¿no es cierto? No se ve mayor cosa, probablemente están en etapa de remisión o probablemente sea una cosa muy leve. En esta tercera foto pueden ver una pequeña área de enrojecimiento acá, que podría pasar desapercibida. No le prestarían mucha atención, pero por eso es importante que cuando ustedes piden un examen o cuando hacen un examen, si es que son gastroenterólogos, sepan para qué le están haciendo, ¿no? Si mi paciente está viniendo porque tiene una diarrea que nadie le sabe decir qué cosa es, tengo que mirarle con mayor atención y si le encuentro estas zonas, aunque sean un poquito rosaditas,
tengo que tomarle biopsia, ¿no? Para poder lograr llegar a un diagnóstico. En esta de acá, ustedes pueden ver, bueno, no se ve tan bien, pero hay más zonas de eritema, como en parches, y hay una atenuación del patrón vascular. No se ve mucho el patrón vascular. Normalmente en el colon se suele ver el patrón vascular así como este. Hoy estaba viendo con mi grupo, en el estómago, por ejemplo, es al revés. En el estómago normalmente no se ve el patrón vascular. Y cuando ustedes ven el patrón vascular es porque puede haber atrofia, ¿ya? Entonces acá, esto es normal, pero acá no se ve casi. Acá menos. Se pierde el patrón vascular. Entonces, la pérdida del patrón vascular les indica que esa mucosa está enferma, que está edematosa, que tiene algo. Algo tiene esa mucosa. Entonces, acá hay eritema, acá hay más friabilidad, porque ya ven estos puntitos rojos. Friabilidad quiere decir que cuando tú estás haciendo tu endoscopía, sangra solo con el roce, ¿no? Está friable la mucosa, friable. La tocas y sangra. Eso tampoco es normal. En esta figura 6 ya el eritema es más difuso, hay más erosiones que son estas blanquitas y ya no se ve el patrón vascular. Siguen siendo colitis, se va agravando la cosa, acá ya hay más eritema, hay erosiones, hay exudado. Ese blanco, esa fibrina, ese moco, que el paciente lo bota en las heces cuando dice diarrea con moco, eso es esto. Es por algo, cuando hay moco en las heces es porque hay una herida así en tu colon. Ahora, que tenga moco la herida no quiere decir que sea colitis ulcerativa, ¿no? Si a ustedes les da una diarrea con sangre, lo más probable es que sea una infección, ¿no? Pero si un paciente tiene diarrea persistente, esto pueden encontrar, el eritema, erosiones, acá hay pequeñas úlceras ya, se va agravando la cosa, úlceras, erosiones, hay sangrado superficial, eritema, ulceraciones. Entonces, todas son características de la colitis. De repente un paciente cuando hace un brote agudo puede debutar con lesiones así y de repente meses después ustedes le hacen su chequeo y hasta así, ¿ya? La idea es esa, que el paciente remita y se mantenga en remisión. Entonces, igualmente les sirve endoscópicamente, esto ya le sirve más al gastroenterólogo. Cuando hagan su informe, el gastroenterólogo va a decir, es un Mayo 0, es un Mayo 1, un Mayo 2, un Mayo 3. ¿Y a qué se va a referir? Ustedes de repente cuando sean internos reciben su hoja, viene con su colón, ¿no? Pucha, la han encontrado Mayo 2, ¿qué será, no? 2 de mayo, dirán, ¿qué pasa? 2 de mayo. Entonces, es por esto. Es por esto. Y en gastro hay un montón de scores. Traten de ir preguntando, aprendiendo. Hay un montón de scores para todo. Entonces, según la característica que les he mostrado, ¿no? Si tiene solo un poco de disminución del patrón vascular, así será un Mayo 1. Si ya no ven el patrón vascular, si hay erosiones, si está friable, será un Mayo 2. Y si ya hay úlcera, sangrado, ya pues ese es un grado más avanzado, es un Mayo 3. Entonces les sirve para que ustedes tomen la decisión, ¿no? Llega el paciente, mira, sí tiene úlceras, entonces tengo que atacarlo con más fuerza. Otra cosa importante, la colitis ulcerativa no siempre afecta todo el colon. Este es todo el colon, en un 15-35% está afectado globalmente. Pero este es más frecuente, que solamente tengan proctitis ulcerosa. ¿Ya? Solo proctitis. El paciente tiene tenesmo, tiene diarrea, tiene sangre, todo, pero le examinas, entras al sigmoides y el sigmoides ya está limpio. Solamente es la parte final. ¿Ya? Y eso es bueno relativamente porque tiene otra forma de tratamiento y tiene mejor evolución. Esto de acá ya se complica un poquito porque es todo el colon izquierdo que está comprometido y esto ya obviamente puede ser peor, ¿no? Porque si todo el colon, exacto, es más grave. La respuesta también va a demorar. Y estos pacientes son los que tienen más riesgo también de desarrollar cáncer, porque obviamente la mucosa del colon está sufriendo más. Entonces, cuando tengan sospecha de colitis ulcerosa o vean las erosiones, vean las heridas, tienen que tomar biopsias. Generalmente, ¿qué hacemos en gastro? Le tomamos 2 biopsias de cada segmento. Del colon derecho, del transverso, del descendente, del sigmoides, del recto, y si llegamos, del ilion terminal. Si llegamos, les digo, porque la colonoscopía normalmente acaba en el ciego. Pero si llegas bien con el equipo, si alguno es gastro me va a entender, porque cuando uno llega al ciego, a veces llega con dificultad y a veces llega con buena caña todavía para seguir entrando. Entonces, si llegas con buena caña, te puedes meter al ilion y sería importante tomar también una biopsia del ilion. Si no puedes entrar, porque a veces no se puede entrar, tomas del colon, ¿ya? Y si es que tú ves, por ejemplo, si al ojo tú estás viendo que el colon derecho, el transverso están bien, bueno, tomas 2 biopsias. Pero el sigmoides lo ves destruido, inflamado, ulcerado, puedes tomar más biopsias, ¿no? Porque de repente por ahí encuentras células precancerosas
¿ok? Entonces, tú tienes que decidir también ya como endoscopista dónde le tomas más muestritas. ¿Tiene algunas características medias típicas? Sí, generalmente hay estos neutrófilos que están en las criptas y un proceso inflamatorio sistémico, perdón, de la mucosa del colon, ¿no? Pero estos abscesos de las criptas son típicos de la colitis ulcerativa, acúmulo de neutrófilos. El tratamiento sí es complejo. El tratamiento sí es complejo, es cuestión de que tengan ustedes una buena noción de cómo se trata, pero es complejo. Porque hay una terapia que le llamamos de inducción y hay una terapia que le llamamos de remisión. Y eso va a depender también de la forma de enfermedad. Si es una enfermedad no complicada, puede ser fulminante. El paciente puede presentarse muy, muy grave. Y si tú encima le metes corticoide, que es el tratamiento cuando el paciente está más grave, a veces peor. El paciente se sobreinfecta y puede morir. Entonces, esto es muy delicado, siempre tienen que tratarlo en centros de alta complejidad, con especialistas que tengan experiencia en el manejo de las colitis ulcerativas. Opciones que tenemos en el Perú, tampoco hay muchas, ¿ya? En el Perú no hay muchas, en el Perú tenemos la pentasa o el salofal, que son la mesalazina, que es el medicamento de elección. Hay un medicamento anterior a este que es la sulfasalacina, que hay en el seguro, me parece que tienen en el seguro. Acá también hubo sulfasalacina, son derivados del 5-ASA, pero la mesalazina tiene menos efectos adversos, son antiinflamatorios potentes. Vienen en forma vía oral, como unas grajeitas para tomárselas, vienen en enema, viene en supositorio, viene en espuma rectal y viene en pastillas. Ese es el medicamento, la mesalazina es el medicamento que más se usa para este tipo de colitis ulcerativa. Aparte de los corticoides, que ya les voy a mencionar, que solo es en situaciones especiales en el que el paciente está más grave. Obviamente, si están viendo ustedes enema, supositorio, espuma rectal, es porque la forma más frecuente es la proctitis, como les dije. Entonces, en los pacientes con proctitis ulcerativa, puede ser que no necesiten pastillas. Le hacen su tratamiento con enemas, o con espuma, o con supositorio, y puede ser que remita con eso. Si la forma es leve, puede ser que remita solo con supositorios. Entonces, el objetivo del tratamiento de estos pacientes, obviamente, es conseguir que la mucosa se cicatrice y que pasen los síntomas, que ya no le duela, que ya no sangre, que ya no tenga diarreas, ¿no es cierto? Y la idea es que tenga un periodo de remisión, que llegue a un estadio de remisión. Entonces, el inicio del tratamiento comienza con la estratificación, o sea, decir si el paciente tiene una enfermedad leve, moderada o severa. Entonces, hay un índice de actividad de la colitis ulcerosa que usa el Colegio Americano de Gastro, que es parecido al índice de Trulop, y nos proporciona un conjunto de criterios para ayudar a determinar si la enfermedad es leve, es moderada, es severa o es fulminante. Entonces, más o menos, para que ustedes vean acá, un paciente que está en remisión ya tiene heces formadas, ya no tiene sangrado rectal, y en la mucosa endoscópica la van a ver normal. En un cuadro leve, el paciente va a tener menos de 4 deposiciones, puede haber sangrado mínimo o puede que no haya sangrado también, no tiene fiebre, no tiene taquicardia, y en la endoscopía van a encontrar un eritema leve, un poquito de vascularización disminuida. En la moderada, el paciente ya tiene 4 a 6 deposiciones al día, va a haber sangre en heces, sin embargo no hay toxicidad sistémica, todavía no está tan grave el paciente. En la colonoscopía van a encontrar eritema, pérdida del patrón vascular, erosiones. En la severa ya se va complicando, va a haber más de 6 deposiciones con sangre, fiebre, taquicardia, anemia, que son los criterios que estaban en la tablita anterior del índice de Trulop, y en la colonoscopía van a encontrar úlceras grandes con un sangrado espontáneo. Y en la fulminante, que es la más grave, el paciente tiene más de 10 deposiciones, tiene un sangrado continuo, está tóxico, está septicémico, tiene riesgo de megacolon. Acá el paciente puede tener ulceraciones extensas, puede estar perforado, puede tener un megacolon tóxico. Entonces, este último fulminante, incluso el severo, en ocasiones le hacemos la colonoscopía sin preparar, porque es un paciente que ya no les va a tolerar la preparación. Entonces, solo intentamos entrar, así está sangrando, y tratamos de entrar para ver si logramos ver alguna úlcera o para tomar una biopsia, para confirmar el diagnóstico a veces, porque sangra, a veces el paciente está grave en UCI y simplemente está sangrando. Y no lo van a poder preparar para una colonoscopía como siempre han visto que el colon está limpio, ¿no? Acá no podrían prepararlo, pues, porque no, el paciente va a estar inconsciente, de repente está intubado, no lo pueden preparar. Pero tienen que entrar, o sea, con el colonoscopio tienen que entrar y mirar a ver qué cosa tiene este paciente, ¿no?
Entonces, según eso, vamos a ver qué tratamiento le podemos dar. Vamos a verlo un poco de manera general. Entonces, si por ejemplo es una proctitis, solo afectado el recto, le van a dar terapias rectales de los derivados del ácido 5-amino salicílico, que es la sulfasalacina o la mesalacina. La mesalacina es la que más se usa. Si la colitis es leve a moderada, se puede tratar combinando enemas rectales o supositorio y alguna terapia oral también con mesalacina. Los enemas rectales se prefieren sobre los esteroides rectales de 5-ASA. Pueden hacer, porque antes se usaban enemas con corticoides. Eso ya no se hace, ¿ya? Y la mesalacina es más potente que la sulfasalacina para inducir la remisión. Ahora, ¿cuándo son útiles los corticoides? Los corticoides son la metilprednisolona, la hidrocortisona o la prednisona oral. Esos son medicamentos antiinflamatorios potentes, como ustedes sabrán. Son potentes, pero así como son potentes para bajar la inflamación, también son potentes para producirte alteraciones de tus huesos, para alterarte tus defensas. Entonces son pacientes que son vulnerables. Si un paciente le empiezas a tratar con corticoides sistémicos, probablemente se bajen sus defensas tanto que pueda tener alguna complicación por eso. Entonces, cuando tienes un paciente moderado a severo o más severo, le vas a dar corticoides, sí, le vas a dar bolos de corticoides, o sea, cantidades altas de corticoides, pero tienes que tratar de quitársela rápidamente. Tienes que tratar de quitársela y darle otro medicamento para que lo mantengas en la remisión. Para eso le sirven los agentes biológicos, los inmunomoduladores, que nos sirven para remitir al paciente. ¿Cuáles son estos? Anticuerpos contra el factor necrosis tumoral alfa, anticuerpos antiintegrinas, anticuerpos antiinterleuquinas. Ya, esos medicamentos lamentablemente no tenemos. En el seguro en salud, pueden haber algunos de estos medicamentos, algunos anticuerpos pueden haber, pero no es tan común. Es un grupo de medicamentos que es poco carente. Otro tratamiento novedoso que van a escuchar es el trasplante fecal. No sé si habrán escuchado. El trasplante fecal, hay muchos estudios de investigación actualmente con eso. Es trasplante de heces, tal cual. Consiste en tomar una muestra de heces, generalmente de una persona que vive contigo, que comparten algún tipo de flora. Sí, es un asqueroso, pero sí. Y bueno, ahora obviamente lo procesan, qué sé yo, lo envasan y te lo dan. Y te tomas la flora intestinal que está en las heces. Sí, te lo tomas. Sí, te lo tomas, claro, si no, ¿cómo entra? No. Lo tomas, pero no, pues ahora es procesado, imagínense, ¿no? Sucio no está, pero se sacan de las heces de alguien. Se sacan de las heces de alguien, ¿verdad? Que tengan una flora ideal para ti. Entonces, y eso se está haciendo, ¿ah? En los últimos congresos se habla mucho de trasplante fecal. Mucho, para varias cosas, ¿ah? No solamente para la colitis ulcerativa. Sí, para varias cosas. Y sonará asqueroso, pero le encuentran pues alguna. Y ya lo tienen fabricado, o sea, lo meten en cápsulas, o sea, no te lo van a dar, te lo dan limpio ya, o sea, claro, ¿no? Te lo dan apto para el consumo humano. Entonces, esa es una opción. Entonces, para que sepan de manera general, no quiero que se aprendan esto de memoria, pero sí quiero que tengan una idea, que la colitis, bueno, es una enfermedad inflamatoria, no es tan frecuente, puede ser muy leve, puede ser muy grave. Y el tratamiento varía si es muy leve o si es muy grave, varía, es muy diferente. Por ejemplo, para que tengan una idea, si se les presenta como proctitis y es leve a moderada, le van a dar de repente solamente mesalacina vía rectal. Se acabó el problema. Si la colitis abarca el colon izquierdo o todo el colon, pero la actividad es leve, o sea, solamente está rojo, no hay úlceras, también le pueden dar mesalacina nada más, vía oral y por el recto. Le ponen su supositorio, le dan su mesalacina oral y de repente con eso el paciente va bien y se acaba el problema. Entonces, el problema viene cuando el paciente no mejora, ¿no? Cuando no mejora, ahí viene el problema porque no tenemos muchas opciones. Si el de la proctitis no mejora, bueno, le pueden dar vía oral la mesalacina. Le puedes agregar corticoides. Si no mejora, prednisona vía oral. Pero con eso sí ya lo estás tumbando al paciente, porque darle prednisona 1 miligramo por kilo es bajarle sus defensas al suelo, ¿no? Si no mejora, ya ahí tienes que buscar algún medicamento que no tenemos para poder ayudar a ese paciente. Igual acá, si la afectación es del colon izquierdo o de todo el colon, una opción es la budesonida, que es un tipo de corticoide también que tampoco tenemos lamentablemente.
Si no hay eso, prednisona otra vez. Y la prednisona, como les digo, con el daño que puede acarrear. Si mejora, le mantienes con su mesalazina, y si no, buscar, ya se convierte en una colitis refractaria, y ahí es donde vienen los problemas, porque puede tener más riesgo de cáncer, puede tener riesgo de perforación y todo. Si el paciente debuta con una actividad severa, ahí sí tienen que darle, pues de ahí no se escapa de la prednisona. Tienen que darle 1 miligramo por kilo, que es una dosis alta. ¿Ok? Si remite en buena hora, ya lo mantienes con mesalazina. O sea, ya le pasa el cuadro, ya no sangra, ya no tiene fiebre, todo se calmó, lo mantienes con mesalazina. Ya, pero si no mejora, ese es otro problema. Acá es donde vienen todos estos medicamentos, azatioprina, anticuerpos antinecrosis, factor de necrosis tumoral, ustekinumab, todos los UMAPs. Igual acá. Entonces, esos medicamentos, lamentablemente, como les digo, no tenemos en todo lugar. Felizmente no hay tantos pacientes con este problema, felizmente, porque nos quedamos acá. En la mayoría de casos nos quedamos en la prednisona, en la mesalazina, y podemos pasar a azatioprina, por ahí que tienen rituximab en algunos hospitales, y ahí quedamos. Rituximab también consiguen acá, pero para algunos casos. Entonces ahí quedamos, ¿no? Pero entonces por eso es importante detectar a tiempo y evitar las complicaciones de estos enfermos. Entonces, este tiene una forma de colitis ulcerativa fulminante, ¿no? Fulminante es como el cuadro anterior severo, que ya pues, el paciente está muy mal, le van a dar corticoides endovenosos, le tienen que dar profilaxis antitrombótica, porque este paciente sí está grave, está en UCI probablemente, y tienen que ir viendo la evolución, Igualmente, si responde a los 3-4 días, le tienes que mantener con corticoide, y ya después le tienes que pasar algún anticuerpo monoclonal. Y si no responde, tienes que intentar con algún inmunosupresor más fuerte. Ciclosporina hay, que se usa en trasplante renal. Azatioprina también hay, podemos usar eso, ¿no? En caso de emergencia. Infliximab no tenemos, rituximab hay acá en el hospital. Y si no, si sigue mal, lamentablemente el paciente va a tener que ir a cirugía, probablemente, porque si sigue sangrando, si el cuadro es aparatoso, si ya se te descalabra el paciente, tienes que operarlo. Entonces, la cirugía lamentablemente es una opción, porque como no tenemos todos los tratamientos disponibles, puede ser pues, que el paciente sigue sangrando a pesar de que le haces lo que le haces, sigue sangrando. ¿Y qué tiene que hacer el cirujano? Tiene que sacarle la parte del colon que está afectada. Y si está afectado todo el colon, le tendrá que sacar todo el colon. O sea, no hay otra. Sí, le saca todo el colon. No hay otra. Si ya intentaste todos los tratamientos que puedes conseguir, tienes que sacarla. La única forma de parar el sangrado va a ser sacándole el colon. Entonces, eventualmente hasta un 15% puede requerir. Y ese porcentaje yo creo que podría ser mayor en una población como la nuestra, que no tenemos tantos recursos. Felizmente tampoco es tan prevalente esta enfermedad, ¿no? Pero esto sí hemos visto morir. Por colitis ulcerativa sí es más frecuente, y eso sí hemos visto, mucho más que el Crohn. Se ven cuadros que sangran, tú entras, no ves nada, vuelves a entrar el otro día, no ves nada, el paciente chocado, se muere. Si el cirujano no lo quiere operar, se muere. Y el cirujano a veces no lo quiere operar, pues porque dice, ¿pero qué voy a operar? ¿Qué cosa tiene? No tiene diagnóstico, pero a veces tienen que decidir nomás y sacarle todo el colon y se acaba el problema. Entonces, ¿cuándo? Cuando hay fracaso del tratamiento, ¿no? Le intentaron dar, pero no mejoró. El megacolon tóxico, que es una complicación, el colon se distiende, hace una sepsis, se perfora, o la hemorragia es no controlada, ya sangra y no logras parar el sangrado. Ahora, si es que le has sacado una partecita del colon, puede ser que en el 50% de los casos la enfermedad vuelva a aparecer en el colon que le queda, ¿no? Puede pasar. Entonces, eso por ejemplo es un colon, ¿no? A alguien se lo han sacado porque estuvo afectado casi todo. Entonces, ¿qué predictores de enfermedad conocemos? O sea, ¿quién tiene más riesgo, no? Si la enfermedad se te presenta antes de los 40 años, si la afectación es de todo el colon, es obviamente más riesgo que solamente sea del colon izquierdo, por ejemplo. La actividad, el grado de actividad. Si la actividad es severa en la endoscopía, obviamente se tiene más riesgo. Si tiene manifestaciones extraintestinales. Si es un paciente que ha necesitado que le des corticoide también, ¿no? Porque si no necesitó corticoide, quiere decir que nunca estuvo tan grave. Si necesitó corticoide, quiere decir que te ha parecido grave en algún momento. Y pacientes que desde el arranque tienen niveles elevados de marcadores inflamatorios altos, ¿no? Por ejemplo, tienen la PCR alta, la BCG alta, ¿no? Entonces, lamentablemente esto puede pasar. Si no pasa eso, o pasa eso, pero el paciente no se muere, es un paciente que tienen que hacerle seguimiento, porque es un paciente que puede tener complicaciones. Entonces, como gastro, nosotros les indicamos que venga para su seguimiento endoscópico. Salió del cuadro, ya, mira, en 6 meses te voy a hacer una nueva colonoscopía para ver cómo estás.
para ver si ya no tienes las lesiones, para ver si han disminuido. Para eso nos sirve el score de mayo. Decimos, ahora están mejor, están en mayo 1, estaba en mayo 3, ahora están en mayo 1, entonces está mejor, ¿no? Y también el seguimiento posterior va a depender del riesgo que tenga de desarrollar cáncer de colon. Eso también quiero que recuerden, las enfermedades inflamatorias aumentan el riesgo de cáncer de colon. Entonces, le podrán hacer, si lo consideran de alto riesgo, una vez al año su colonoscopia, una vez al año. O sea, remitió, el paciente mejoró, doctora, me voy de alta. No, lamentablemente tienes que regresar al año. ¿Por qué? Porque tuviste una colitis extensa, porque debutaste con una colitis en todo tu colon estaba inflamado. Porque tu mamá tuvo cáncer de colon antes de los 50 años, entonces tienes que venir todos los años porque tienes mucho riesgo de que te dé cáncer. Si tuvo una neoplasia intraepitelial en los últimos 5 años, también. Si tiene esta colangitis esclerosante primaria, también. Una vez al año tienen que estar chequeando al paciente. Si desarrolló alguna estenosis del colon, que ya es una complicación de la colitis, también. ¿Quiénes tienen riesgo intermedio? Bueno, cada 2 o 3 años va a venir, señora, porque tuvo una colitis leve. Igual no se pierda, no se olvide, en 2 años me visita para una nueva colon. Si su familiar tuvo cáncer de colon, pero después de los 50 años, ya, bueno, eso no es tan grave. Es una forma más leve, digamos, de cáncer. Si tuvo pseudopólipos, que son estos, ¿no? Que se forman como pólipos en el colon. Y bajo riesgo, si de repente fue una colitis, pues leve, ¿no? Apenas tuvo un poco de eritema, mejoró rapidito con el tratamiento. Ya, pues señora, venga cada 4 o 5 años para hacerse su colon. Pero igual va a necesitar siempre colonoscopías posteriores porque es una enfermedad que puede reaparecer. Puede reaparecer. A veces el paciente se va a mantener con terapia de remisión siempre, o sea, lo pueden mantener con mesalazina siempre, sobre todo si debutó como una forma severa. Si fue una cosa leve, es muy probable que tú le quites el tratamiento y no le pase nada al paciente. Lo quitas y lo vas viendo, ¿no? A veces no reaparece, a veces sí reaparece. Si reaparece, probablemente reaparezca nuevamente como una forma leve y le vuelves a dar tratamiento. Entonces, estos pacientes requieren un manejo constante, persistente y sobre todo de preferencia por un médico tratante, ¿no? Porque generalmente tú ya conoces el caso y ya sabes cómo va a evolucionar. Bien, eso es en cuanto a la enfermedad de la colitis ulcerativa. Sí. Vi que también con respecto a la colitis, también recomendaban ya después o antes que ya no tomen antibióticos, vainas, es que lo tomaban antes, porque como una de las posibles causas era de que por el tema de la flora intestinal que se originaba, recomendaban, ¿no?, que cortaran la antibioterapia que recibía o los AINES también. Sí, los AINES siempre se han considerado como que pueden desencadenar algún proceso inflamatorio en el intestino, ¿no? Sí. Sí, son factores relacionados, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, si el paciente tiene una artritis, probablemente va a seguir usando AINES, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también ahora se habla mucho de tratar, así como hablamos de la microbiota fecal, o sea, del trasplante fecal, también darle probióticos. ¿No? Se ha visto que también con la administración de probióticos, cambiando la flora, aparentemente mejorarías el medio del intestino y disminuirías el riesgo. Como les digo, la fisiopatología no está muy definida, entonces no es muy claro como decir, esto para evitar, no está tan claro. Pero se puede utilizar las referencias que ustedes consigan, pueden usarlo en su práctica clínica, ¿no? ¿La de Tulloch es la modificada o es la que siempre ha habido? Bueno, yo encontré una que decía modificada. No, creo que es la misma, sí, la misma, o es la última que hay. No, la que han modificado debe ser la de la Asociación del Colegio Americano de Gastroenterología. Es parecida a la Trulock. Son los mismos datos, pero la llaman ya índice de actividad de la ACG. Sobre el cuadro de la colitis, ¿es una enfermedad que desde que aparece tiene síntomas continuos o es por episodios? Es por brotes. Es por brotes. Esto es por brotes. O sea, brota de repente, ahorita, la otra semana te brota un cuadro de diarrea con sangre, te diagnostican, y de repente es leve y remite. Al mes de repente ya no tienes nada, entonces le das tratamiento un tiempo, bueno, no le reaparecen los síntomas, le das de alta, le quitas. ¿No remite solo? No, con tratamiento remite, con tratamiento. Si no sigue, claro, se puede agravar. Entonces si ya remite, pero ¿qué puede pasar con ese paciente? Tienes que advertirle, ¿no? Por si acaso has tenido una colitis ulcerativa leve, puedes tener un nuevo brote. Ya, doctora, te dice, ¿sabe qué? No quiero tomar pastillas. Ya está bien, como estás bien y el cuadro fue leve, deja de tomar. Y a veces pasa que no pasa nada, o a veces pasa que al año, uy, doctor, otra vez estoy con diarrea con sangre. Ya, le vuelves a hacer, mira, otra vez activado, eso es un brote, ¿no? Si los brotes son frecuentes o si el cuadro fue severo, probablemente sí a tu paciente lo tengas que mantener siempre con un tratamiento de mantenimiento, que puede ser la mesalazina, una dosis baja, y lo mantienes siempre con su mesalazina.
Sino que en nuestro medio también eso es medio complicado, porque la mesalazina es un medicamento que no, por ejemplo, si el paciente saca el Loaiza, no lo cubre el CIS porque no hay. Entonces es una pastilla que le puede costar, no sé, pues, 3 soles cada pastilla y necesita 6 pastillas diarias, ¿no? Entonces no, es bien poco probable que el paciente pueda obtener una terapia de mantenimiento acá, porque el CIS no lo cubre. El CIS nos ofrece la sulfasalazina. Entonces podemos usar la sulfasalazina, pero no es tan buena. Entonces, esos problemas tenemos con este tipo de pacientes. Felizmente, como les digo, no es tan frecuente porque es una enfermedad media compleja. ¿Los? Sí, mira, actualmente tú buscas y vas a encontrar cantidad de referencias, de estudios de investigación en curso sobre probióticos en estas enfermedades. Aparentemente sí protege, pero en ninguna guía todavía vas a encontrar que esté indicado el uso de probióticos. Entonces, son cosas que uno puede usar porque tú has visto que hay trabajos de investigación, sí, puedes usar. En la práctica clínica, de hecho, lo usamos a veces. Les damos probióticos, ¿no? Por tiempo al paciente. Pero no está, digamos, en ninguna guía. No, el uso de probióticos todavía no está en ninguna guía para esta enfermedad. La única, no, tampoco. El SIBO tampoco creo que te incluye probióticos. Creo que ninguna guía todavía, solo para la diarrea aguda, ¿no? La diarrea infecciosa en niños, creo que ellos sí tienen indicados los probióticos. Creo que es la única enfermedad que tiene indicados los probióticos. Pero en cualquier cuadro que van a ver, al menos en gastro, incluso en las enfermedades del hígado, se está planteando que esas alteraciones de la flora intestinal pueden favorecer el desarrollo de enfermedades inflamatorias, ¿no? Y la brotes, o sea, digamos que comienza en una proctitis nada más. Si no lo tratas, puede ir avanzando y ocupar todo el colon, o solo si no es así el comportamiento. Hay gente que solamente hace proctitis. Solo hace proctitis. Solo hace proctitis, sí. Sí, puede volver a aparecer. Pero cuando tú haces proctitis, casi siempre tu forma de presentación va a ser la misma. Casi siempre. Pero si haces una proctitis grave y te tienen que sacar toda la parte del recto, del colon, es posible, sí, en un 50% que en otra parte del colon reaparezca. Pero no como forma de presentación. O sea, si tú siempre te has presentado con proctitis, es bien poco probable que a la siguiente te dé una pancolitis. Eso no es frecuente. Eso no es frecuente. Pero, o sea, más que asociado que no responde al tratamiento. No responde al tratamiento. Exacto, sí. Y aparte también que casi siempre cuando hagan cirugía es porque todo el colon está afectado, ¿no? Bien raro que solo el recto esté afectado y el paciente se ponga bien grave, tampoco no es usual. Tampoco no es usual. Generalmente los que se van a operar son los que tuvieron un cuadro más severo, casi todo el colon, entonces ese grupo de pacientes obviamente va a tener recurrencia. Los del recto bien raro, pues los rectos no se complican. Bien raro. ¿Por acá? Con respecto a los fármacos, Sí. A ver. De acá, me parece que son el adalimumab, lo que más se está usando ahorita. El adalimumab, no. Me parece que estos son los más usados ahorita. Como te digo, estos medicamentos en libro nomás. En libro. Ya. Crohn. Bueno, el Crohn es enfermedad inflamatoria intestinal igual que la colitis ulcerativa, pero a diferencia de la colitis ulcerativa, bien raro afecta el colon, bien raro, pero puede afectar el colon. Lo que más afecta es el ilion. ¿Ya? El ilion. Y por eso es que se le confunde mucho con la tuberculosis. Porque la tuberculosis intestinal generalmente afecta al ilion, aunque puede afectar al colon también, ¿no? Es lo más frecuente. Tiene unas formas de presentación el Crohn. O es inflamatorio nada más, o es estenosante, o es fistulizante. Y esas tres cosas también son algo que tienen que saber del Crohn. O sea, si algo van a saber del Crohn es que les puede dar esas formas. Puede ser inflamatorio, puede ser estenosante, puede ser fistulizante. ¿Ya? Esas son las tres formas en las que se presenta el Crohn. El Crohn les puede afectar todo, desde la boca hasta el ano. Y es bien frecuente que les afecte el ano, porque puede producir fístulas persistentes perianales, que les voy a mostrar en un ratito. Entonces, las manifestaciones, como afecta todo el aparato digestivo, las manifestaciones van a depender pues, de la zona afectada, ¿no?
depende. Si es la boca, serán aftas. Si es el esófago, de repente el paciente tiene disfagia, ¿no? Si es el intestino delgado, tendrá pues, diarrea, dolor o algo, ¿no? Habrá pérdida de peso, habrá fatiga, habrá anorexia, porque si afecta el intestino delgado, por ejemplo, va a tener mala absorción de los alimentos, ¿no? Y va a haber un compromiso perianal que no es tan raro. Entonces, en esta clasificación, por ejemplo, la clasificación de Montreal para enfermedad de Crohn, consideran 3 criterios: la edad de presentación, la localización, porque como les digo puede estar en cualquier parte, y la más frecuente es esta, la L1, que es la del ilion terminal, pero puede estar en todo el tracto, y el patrón clínico, que justamente es o es inflamatorio, o es estenosante, o es fistulizante. Y acá consideran el compromiso perianal. Bueno, entonces eso ténganlo en cuenta. Eso, por ejemplo, es una imagen de una fístula perianal. Fístula perianal. Este huequito que está al costado del ano, o no sé cuál es el ano, sí, este debe ser el ano, ya. Y ese huequito al costado es una fístula. La fístula es un orificio, puede ser así de grande, puede ser como un chupito, como un acné, y adentro tiene un camino, no tiene un trayecto. La fístula, ustedes saben que es como un túnel que va de algún lado hacia otro lado. Entonces, las fístulas perianales son frecuentes en el Crohn. Y acá hay mucho paciente con fístula perianal, mucho paciente. Eso también es una fístula. ¿Cómo se dan cuenta que es una fístula? Porque van a encontrar como secreción, como moco, que sale de algún lugar. De algún lugar sale. ¿Ya? Entonces por ahí, pareciera que por acá está saliendo, ¿no? Eso se llaman fístulas perianales. ¿El otro qué? ¿El ano? El ano debe estar acá al medio. Debe estar por acá, sino que está bien cerradito. Y me parece que ha crecido como una especie de verruga, pero acá tiene un huequito. ¿Cuál otro orificio? ¿La fístula? Yo creo que está por acá, no se ve, por acá. Porque por acá veo que sale pus. O puede estar abajo también de esto. Pero por acá parece que está roto. Desde acá hay una entrada. ¿Esa fístula siempre conecta con el tubo digestivo? No, no siempre. A veces la fístula va... Ah, bueno, perdón. Hay fístulas que no conectan con el aparato digestivo, pero las fístulas del Crohn sí conectan con el aparato digestivo. Pero las fístulas que más vemos en gastro, para alguno va a tener suerte de ver por ahí, los pacientes llegan a hacerse su colono por una fístula perianal, y esas fístulas casi siempre son solo del músculo, del glúteo, se van a la pierna, se le van a la ingle, no se le meten al recto. En cambio las de Crohn sí, se supone que sí. Así se ven, como un huequito. ¿Ya? Y es feo, es doloroso, es crónico. El paciente puede estar tiempo con la fístula, a veces ni caso le hace a la fístula, vive con eso. ¿Y cuál es la característica? Que le mancha la ropa, le mancha la ropa interior, siempre está con pus, con secreciones. A veces si esta fístula se comunica con el recto, por ejemplo, puede salir heces también, ¿no? Se le escapan las heces. Entonces, esto es bien característico del Crohn. Pero las fístulas en general son frecuentes, es una patología frecuente, ¿eh? No toda la fístula va a ser Crohn, pero es así. Entonces, igualmente, como es una enfermedad inflamatoria y ya les comentamos que tiene afectación multisistémica, hay que buscar signos, ¿no? Que tenga compromiso, desnutrición, que esté anémico, que esté deshidratado, que tenga dolor, que tenga alguna masa palpable. Estos pueden hacer masa palpable, porque como se perforan, se fistulizan, se juntan los intestinos, se pueden formar masas y pueden ustedes sentir tumores en el abdomen. Y cuando ustedes están sospechando Crohn por algo, por ejemplo, el paciente tiene muchas úlceras orales, le encuentran unas úlceras en el intestino, tienen que buscar bien en la región perianal, ¿ya? Porque es frecuente que tengan fístulas perianales. Entonces hay que buscar, ¿no? Pueden hacer esos plicomas, que son esas pielcitas que cuelgan en el ano, fisuras, que son como desgarros, y las fístulas, y los abscesos también. A veces hay pacientes que de pronto empiezan a tener muchos abscesos rectales, entonces también hay que sospechar, ¿por qué tendrá abscesos? De repente tiene un Crohn que recién se le está manifestando solo con eso. Igual que la colitis, va a haber un buen grupo que va a tener manifestaciones sistémicas, articulares, cutáneas, oculares, que incluso pueden presentarse antes de que tenga síntomas de Crohn, ¿no? Entonces, a tener en cuenta en estas dos enfermedades las manifestaciones sistémicas. Entonces, son parecidas: el eritema nodoso, las úlceras orales, la episcleritis, las artritis, ¿no? Dolores en las rodillas, tobillos, muñecas, en el contexto de una enfermedad intestinal activa. Eso, por ejemplo, es una imagen de una afta. Las aftas también pueden aparecer espontáneamente. Algunos de ustedes habrán tenido aftas orales, eso no quiere decir que tengan Crohn, pero las aftas persistentes, las que no curan, las grandes, las muy dolorosas, podría ser una manifestación de Crohn. La epiescleritis, ¿no? Que es la inflamación de la esclera.
el eritema nodoso, son manifestaciones que puede tener. Entonces, para el Crohn también han diseñado algunos scores de actividad para ver qué tan activa está la enfermedad. Es un poco más complejo que la colitis. Acá en este el CEDAI, por ejemplo, les evalúa 8 parámetros clínicos. El rango va de 0 a 600. Si tiene menos de 150, se considera que el paciente está con cuadro remitido. Y este índice de Harvey-Brashow, que evalúa 5 parámetros clínicos, y la remisión clínica son 5 puntos, menos de 5 puntos. Entonces acá tienen ambas gráficas. Eso sí es un poquito más complejo. Bueno, igual tienen que contar cuántas deposiciones ha hecho y lo multiplican por un factor. Si tiene dolor, qué grado tiene y lo multiplican por un factor. Su estado general, la presencia de complicaciones, la multiplican por 20, por ejemplo, ¿no? Si está usando medicamentos para la diarrea, lo multiplican por 30. Si tiene una masa abdominal, si tiene una variación del hematocrito, ¿no? Si tiene mucha variación en su peso, lo multiplican. Y acá van a obtener un puntaje. Esta es un poquito más sencilla, evalúan el estado general del paciente y le van dando un puntaje. Si tiene un estado general muy bueno, 0 puntos. Si es terrible, 4 puntos. Si hay dolor abdominal, si no hay, 0 puntos. Si hay, 3 puntos. El número de deposiciones, según el número de deposiciones al día, puede ser 1 punto, 2 puntos, 5 puntos. Si hay masa abdominal y si hay complicaciones. 1 punto por cada complicación. Y con eso van a tener un índice de severidad del Crohn. Para eso les va a servir las tablitas. Índice de severidad del Crohn. ¿Qué van a encontrar en el Crohn? Obviamente va a depender de la parte del intestino que esté afectado, ¿no? Puede haber anemia, trombocitosis reactiva, elevación de algunos parámetros inflamatorios, igual que la colitis. Puede tener este paciente con más frecuencia hipoalbuminemia. Generalmente, si afecta al intestino delgado, no va a absorber bien las vitaminas tampoco. En pacientes con crisis leve, si es una crisis leve, por ejemplo, los valores de laboratorio no van a tener ninguna alteración. En el caso de pacientes con crisis moderadas o severas, se suele observar anemia por déficit de hierro, hipoalbuminemia y aumento de algunos parámetros inflamatorios. Se ha visto también, esto también es un poco teórico, que pueden encontrar algunos anticuerpos anti-Saccharomyces en pacientes que tienen Crohn, con una utilidad diagnóstica baja, ¿no? Puede servirnos para algo, pero bueno, se ha visto eso. La calprotectina fecal sí es buena y esa es útil para ambas enfermedades inflamatorias intestinales. Un valor mayor de 250 indica inflamación persistente. Acá, diferencias entre la colonoscopía de la colitis. Bueno, obviamente que esta no afecta tanto al colon. Puede afectar el colon, pero no es su principal área. Y el compromiso de la mucosa es en parches, ¿ya? Se afecta un pedacito, de ahí más allá colon sano, más allá otro colon afectado, más allá el intestino delgado, otra vez afectado. También puede haber una mucosa que le llaman en empedrado, ¿ya? Eso también es típico. Y tiene unas úlceras, si es que se forman úlceras, las úlceras son más profundas y son longitudinales. Eso también quiero que recuerden, porque cuando hacen el diagnóstico diferencial con la tuberculosis suele presentarse con úlceras circunferenciales o transversales, a diferencia del Crohn, que suele hacer úlceras longitudinales. Pueden haber áreas de estenosis en el Crohn, porque es una forma de presentación del Crohn que tengan estenosis, y pueden encontrar orificios fistulosos y abscesos. Entonces, esas son algunas diferencias con la colitis ulcerativa. Igual, también manejan algunos índices endoscópicos de severidad, dependiendo del tamaño de las úlceras, de los segmentos afectados por las úlceras, si es que tienen estenosis o no. Y según eso también van a dar una graduación, digamos, como un puntaje. Ese es el CDAIS, que es un índice de severidad endoscópico del Crohn. Entonces, en el Crohn, generalmente, las lesiones son más aparatosas. Acá, por ejemplo, miren esta úlcera. Todo esto blanco es úlcera, 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 úlcera. Y a eso se refiere cuando es longitudinal, ¿ya? Que sigue el largo del colon, longitudinal. Esto es el empedrado, ese que hablan, el empedrado. Y estas son úlceras, bueno, pequeñas, ¿no? Que se puede confundir con alguna otra cosa, ¿ya? Entonces, estas son las úlceras longitudinales para que se acuerden. Y como el compromiso es más severo, o sea, las lesiones son más feas, digamos, en el Crohn, generalmente cuando cicatrizan, le cierran el colon o le cierran el intestino. Se forman cicatrices, se forman las estenosis, porque las lesiones son más feas, también más grandes. También va a haber esta formación de los llamados pseudopólipos, como si hubieran polipitos, igualito. Pero obviamente tú ya sabes que no son pólipos normales, sino son pólipos a consecuencia de la inflamación que ha tenido el paciente.
Igual acá, vean esta úlcera que tiene este trayecto, ¿no? Y se va para acá y se va para el fondo. Son úlceras longitudinales. Acá tienen los pseudopólipos con úlceras intercaladas. Acá me parece que hay cicatriz. Y acá también quiero mostrarles, para que tengan de referencia, no sé si tienen clase de tuberculosis abdominal, pero la tuberculosis abdominal puede afectar, ya saben, el peritoneo, el intestino, los ganglios. Y en la forma de tuberculosis intestinal, la parte más frecuentemente afectada es el ilion. Y como el Crohn también afecta el ilion, puede haber confusión. También puede afectar el colon. Entonces, solo para mostrarles dónde se ve. Acá puede verse, mira, todo esto es una úlcera, como circunferencial, ¿se dan cuenta? En cambio, las úlceras en el Crohn son largas, son longitudinales, ¿ya? Pero el resto puede ser parecido, ¿no? Aparecen ulceritas, aparecen pseudopólipos, pueden haber fístulas, puede haber estenosis, igualito. O sea, la TB puede ser muy parecida al Crohn. Incluso, a veces en la patología, en la biopsia, si tu biopsia no es tan contundente, te puedes quedar con la duda si es Crohn o si es TB, y muchas veces le damos tratamiento para TB primero. Y eso también es parte de la práctica acá del hospital. Los internistas les podrán decir, ellos muchas veces han tratado Crohn como TB. Y a veces ha sido TB, y a veces si no mejora, bueno, ya lo ingresan ya como un paciente con Crohn. La cápsula endoscópica es una herramienta útil. Actualmente tenemos pocos casos a los que se le hace cápsula, pero la cápsula, por ejemplo, se puede usar cuando tienes una hemorragia digestiva en la que no encuentras una causa. Ya le has hecho la endoscopía, le has hecho la colonoscopía y no encuentras el punto de sangrado, le puedes hacer una cápsula endoscópica. Para el Crohn también es útil. Puede haber un riesgo en hacerle a un paciente con Crohn, como es una enfermedad que puede generar estenosis, pues puede ser que te cierre la luz y la cápsula se te queda atrapada ahí, ¿no? Sí, eso ha pasado. Y tienen que operarlo al paciente porque hace una obstrucción intestinal por la cápsula. Pero en los casos en los que se puede hacer, van a ver también, si es que hay compromiso del intestino delgado, van a haber úlceras, ¿no? Erosiones, ulceritas chiquitas, cosas que no deberían verse pues en el intestino delgado, ¿no? Pseudopólipos, todo lo mismo, pero en el intestino delgado. Igual acá, algunas erosioncitas. La histología, como les digo, igual como para cualquier enfermedad, creo que hasta el momento sigue siendo la piedra angular en el diagnóstico de cualquier enfermedad. Acá la característica es que hay una inflamación transmural, o sea, todas las capas pueden estar afectadas, y la presencia de los granulomas. A diferencia de la tuberculosis, son granulomas no calcificantes, ¿no? Pero es parecido a la TB, hasta en la biopsia es parecido a la TB. Por eso es que nos genera duda hasta el final siempre, porque aparentemente pues no somos un país que tenga mucha prevalencia de Crohn, ¿no? Generalmente está más prevalente en Europa, en otros países. Entonces es raro que un paciente que tengas acá con Crohn, pero puede ser. Hay pocos casos, pero hay. Como el Crohn es una enfermedad que afecta, que se puede complicar, que produce estenosis, que produce fístulas, que produce masas, acá sí es importante la realización de una tomografía. Eso no les mencioné, por ejemplo, en la colitis, porque no suele ser necesario, a menos que ya estés pensando en una complicación. En cambio, acá sí te va a ayudar, sí te puede ayudar, porque a veces el paciente tiene diarrea, le has hecho la colono, no le encuentras nada, le has hecho endoscopía, no le encuentras nada, de repente el compromiso es de intestino delgado y no tienes cápsula, entonces le haces una buena tomografía o resonancia y te va a permitir ver si es que hay áreas comprometidas, ¿no? Puedes ver hiperemia, realce de la pared, aumento de la vascularización mesentérica. Entonces, tengo unas plaquitas. Por ejemplo, va a haber áreas así, en las que vean engrosamiento de la pared, áreas de estrechez. Estas son dilataciones de asas intestinales porque seguramente posterior a ellas hay alguna zona estenótica. Van a ver edema de la pared, compromiso de toda la pared. Acá también, engrosamiento difuso de la pared. Entonces, en estos pacientes sí es importante. Ahora, igual que en la colitis ulcerativa, el tratamiento acá también es de inducción y de mantenimiento. El tratamiento es parecido. En la fase de inducción, en un paciente más grave, generalmente van a dar una dosis alta de corticoides, que puede ser en las primeras semanas o incluso meses, hasta que induzcas la remisión. Cuando el paciente ya está en remisión, ya se lo vas quitando y le vas poniendo algún otro medicamento. La budesonida, donde está disponible, es un corticoide
con menos efectos adversos en relación al corticoide, que se puede usar alternativamente a la prednisona, ¿no? En casos leves a moderados sería muy útil su uso, porque este producto no tiene un metabolismo hepático de primer paso importante. Entonces no hay mucha absorción y al no haber mucha absorción no va a tener muchos efectos sistémicos. Luego, en la terapia de mantenimiento le pueden dar una dosis más baja de corticoide. Es un paciente que va a necesitar corticoide. Y algún inmunomodulador o un agente biológico nuevamente, ¿no? Para complicarnos la vida. Y eso sí, a estos pacientes durante el resto de la vida le tienen que dar tratamiento, porque el Crohn suele ser de evolución más grave que de una colitis. Los corticoides no les sirven para tratamiento de mantenimiento. El corticoide le vamos a dar cuando lo diagnosticas, cuando el paciente está con todo el cuadro florido, pero de ahí se lo vas a quitar y tienes que darle una alternativa. Entonces las alternativas son similares también, la sulfasalacina o la mesalacina, la satioprina, el metotrexate pueden usar, los pacientes con Crohn sí se usa metotrexate, que sí es un medicamento disponible. Y los antifactores de necrosis tumoral, infliximab, adalimumab, certolizumab. Adalimumab se usa en el seguro, van bien los pacientes. Y a los otros más raros, antiintegrinas, antiinterleuquina 12 o 23. Entonces, el tratamiento es similar, como les digo, hay una inducción y una terapia de mantenimiento. Bien, eso es todo en relación a Crohn. En Crohn, recordarles que antes de que se animen a diagnosticarlo o a darle tratamiento, por todas partes y de todos los medios descarten que no sea una tuberculosis, sobre todo en nuestro medio. Porque si el cuadro es parecido, se puede confundir, y si tú le das corticoide y el paciente era una tuberculosis, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Se muere. Lo vas a matar, claro. Lo vas a matar. Entonces, siempre descartar. Antes, con un marcador, recuerdo, ANCA,